Misión Liderazgo Emanuel. Hola, ¿cómo están? De nuevo listos para un nuevo mensaje. Dándole la honra a Dios, la gloria para Dios por la acogida que está teniendo estos mensajes. Agradeciéndole a los amigos que nos están apoyando desde Argentina, desde Bolivia, Perú, Colombia y en Estados Unidos. Países de donde he recibido mensajes de agradecimiento. A ustedes muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, vamos a dar continuidad al libro de Zacarías. Ya es el tercer mensaje con el que terminamos el libro, este libro. El primer mensaje lo denominamos Dios recuerda, haciendo referencia a que Dios se acuerda de su pacto, de sus promesas que está dispuesto a cumplir, solamente que está esperando que nosotros primero cumplamos con lo que nos corresponde. El segundo mensaje lo denominamos Dios nos anima, porque Él nos dice con este mensaje en el libro de Zacarías, como le dijo al pueblo de Israel, no desfallezcan, está con nosotros en el hoy y nos va a acompañar para el futuro. Entonces, y ahora damos inicio al tercer mensaje y lo hemos denominado Dios nos pide santidad. Les venía contando que el libro de Zacarías pues hace referencia a que Dios usó a este profeta menor para darle un mensaje al pueblo, a Israel en esa época, y el primer mensaje fue vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Fue el primer mensaje que explicamos, que enseñamos. El segundo mensaje entonces es cuando Dios ve a su pueblo que está atribulado, que está decaído, porque llegan a Jerusalén después del exilio en Babilonia y encuentran que el templo está en ruinas, que no hay templo, y eso les genera bastante tristeza, pero Él los acompaña, los levanta y los anima. Ahora el tercer mensaje, el que tiene que ver con esta enseñanza de hoy, cuando están en la construcción del templo, ya cuando lo están terminando, viene una comisión de Betel, de sacerdotes y de líderes del momento, y ellos se hacen una pregunta. La encontramos en Zacarías 7:3. Permítanme la leo. Acuérdense que yo siempre les recomiendo que ojalá, pues cuando escuchen este mensaje que yo estudio, escribo por discernimiento que Dios me permite, para darles palabra rema, lo hagamos con la Biblia. Está bien escuchar, pero si además de escuchar lo escribimos, lo estudiamos, Dios nos va a permitir conocer las cosas ocultas que están en su palabra. Entonces dice Zacarías 7:3: y al hablar los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el quinto mes? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Esta pregunta se hicieron los sacerdotes cuando fueron a visitar a las personas que estaban en el proceso de construcción del templo. Lo que pasa es que ellos tenían la costumbre que durante muchos años, en el mes quinto y en el mes séptimo, ellos ayunaban. Entonces ellos lloraban y hacían ayuno por haber perdido el templo, por no tener la tierra prometida y por haber sido llevados al exilio. Entonces se dijeron, pues como ya están construyendo el templo y ya creemos que viene el Mesías, pues ya no hay necesidad de ayunar, ya no hay necesidad de llorar,
y hay una necesidad de hacer ese sacrificio. Y Zacarías pues le consulta a Dios y Dios le responde a su vez de una manera que téngala presente, querido amigo, querida amiga, hermanos en la fe. Tengan presente esta respuesta porque ha hecho mella a través de la historia en la iglesia y quiero que haga impacto hoy en su vida como la hizo en mi vida. Dios responde ante esa pregunta que hacen los sacerdotes a los israelitas que están terminando de construir el templo de la siguiente manera. Lo encuentran en Zacarías capítulo 7 versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿lo hicieron para mí? Y cuando comieron y bebieron, ¿no comieron y bebieron para ustedes mismos? ¿Qué les quiere decir acá? Con esta respuesta les muestra la falsedad de su religión. Dios les está mostrando que el llorar de ellos, que el lamento y el ayuno era por lo que ellos habían perdido. Habían perdido el templo, la tierra prometida, las promesas no llegaban y era por eso que ellos ayunaban, era por eso que ellos se lamentaban y lloraban. Pero Dios le está diciendo que ese actuar, ese sacrificio no le agrada. En lugar de llorar por vergüenza y pena con Dios por sus pecados, lloraban era por lo que habían perdido. Entonces aquí Dios nos hace una reflexión. Esos sacrificios de ayunar y de llorar por lo que hemos perdido, ¿por qué más bien no lo hacemos de ese gemir, ese llorar, ese ayunar, lo hagamos para pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de nuestras malas conductas, de nuestros pecados, de nuestros errores que tanto han ofendido a Dios? La reflexión es que a veces nosotros pecamos y nos tomamos la molestia de pedirle perdón a la persona que nos vio, de darle explicaciones a la persona que nos vio en nuestro mal actuar. Nos da pena con quien se dio cuenta de lo que hicimos mal, pero no nos avergonzamos con Dios. Ahí es donde queda visto que no hemos puesto a Dios en el lugar que corresponde. Nos enseñaron que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero pecamos y nos da pena con la persona que nos vio y a esa persona le damos una explicación. Pero a Dios no le ofrecemos disculpas, no le pedimos perdón, no le explicamos, no le damos la más mínima importancia. Y eso pasó en esa época en la que Dios les dijo: pero su ayuno y su llorar y su gemir era por ustedes mismos, por lo que ustedes habían perdido, no para mí ni por mí, como arrepentimiento de sus pecados. E igual es un mensaje para hoy en día, queridos hermanos, queridos amigos. Tenemos que realzar, reavivar esa relación con Dios de tal manera que empecemos a sentir pena, vergüenza, temor con Dios por nuestro mal comportamiento. Cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo empieza a reargüir nuestro corazón y cada vez que nosotros pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal o no hacemos lo que nos corresponde, viene en la conciencia, empezamos nosotros como a recapacitar y le ofrecemos disculpas a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que haya de parte nuestra arrepentimiento, que haya de parte nuestra vergüenza con Él por nuestro mal comportamiento, no sacrificios ante los ojos del hombre.
Entonces, Él nos llama más bien a que tengamos un arrepentimiento verdadero y a que vivamos sana y justamente. Más adelante, en Zacarías capítulo 7, versículo 9, encontramos un mensaje que Dios nos da. Se lo da a ese pueblo de Israel en aquella época, pero yo soy reiterativo en decir que es para nosotros también hoy. Y no lo vayan a dudar, por favor. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Versículo 10. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Acá, ¿qué nos está diciendo Dios? Que seamos fieles al pacto de misericordia, que es lo que Dios quiere, no sacrificio. De nada nos vale darnos golpes de pecho, adorar, alabar, orar, leerles escrituras, decirnos que somos creyentes de Dios, si nosotros oprimimos a la viuda, al huérfano, maquinamos el mal contra el prójimo, si tenemos costumbres del chisme, del bullying, de la cizaña, de la altivez, de la arrogancia, eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que ejerzamos la misericordia, que andemos en santidad, que andemos en misericordia con el prójimo. Entonces, el libro de Zacarías, ese mensaje que dio en aquella época, igual se aplica para nosotros hoy. Él nos rescató de la muerte en la que estábamos, porque estábamos en pecado. Envió a su Hijo para que con la sangre de su Hijo fuéramos limpiados de todo pecado. Y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, además, intercede del Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Pero Él nos pide que andemos en misericordia y que andemos en santidad mientras viene la segunda venida de Jesucristo. Para ellos en aquella época no había venido Cristo todavía por primera vez, pero estaba la promesa de que el Mesías iba a venir. Para nosotros Él ya vino, y estamos viviendo por gracia, porque por gracia es que somos salvos, no por sacrificios, no por obras. Porque si somos salvos por obras, como mucha gente uno le pregunta, ¿usted sabe cómo podemos ser salvos? No, pues haciendo buenas obras, dando limosna, no hacerle mal a nadie. No, somos salvos solamente recibiendo a Cristo en nuestro corazón y confesándolo con la boca. Es por gracia que somos salvos, por gracia de que es un regalo inmerecido que Dios le dio a su creación. Entonces, si has enfrentado decepciones en la sociedad con políticos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tu jefe, con tus subalternos, con la economía, con la salud por tener una enfermedad, y no sabemos qué hacer, pues lo que Dios nos dice a través de Zacarías es que primero que todo busquemos la santidad. Eso es lo que Dios nos dice, que en lugar de llorar por lo que no tenemos, por lo que perdimos, por lo que se nos ha quitado, mejor lloremos por haber ofendido a Dios y arrepintámonos por nuestros propios pecados. En términos prácticos, lo que Dios nos pide es que todos los días andemos en constante arrepentimiento. Ese es el mensaje que hasta este momento hemos encontrado en esta parte del libro de Zacarías, en este tercer mensaje. Entonces, queremos empezar a restaurar nuestras vidas, queremos empezar a restaurar nuestro hogar, a restaurar nuestros sueños, nuestros proyectos. Vivamos en un constante arrepentimiento diario, porque todos los días tenemos de qué arrepentirnos, porque dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, porque pensamos
cosas indebidas, porque hablamos cosas indebidas. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa y eso nos lleva a que andamos en constante arrepentimiento y que busquemos andar en santidad. Entonces, Zacarías, o mejor Dios a través de Zacarías, le está diciendo al pueblo en aquella época, ¿por qué sigue todavía en juicio? ¿Por qué sigue todavía en sequía, en ruina, en tristeza, en decepción? Los pecados que cometieron sus padres ya fueron pagos. Es por sus propios pecados que hoy está en la situación que se encuentra. Recuerden el primer mensaje que decíamos que Dios estaba con ira con nuestros antepasados porque nuestros antepasados no habían escuchado a los profetas, y por eso Dios andaba con ira porque nuestros antepasados andaban en pecado y no buscaron de Dios. Eso ya pasó, pero ahora nosotros andamos en pecado y es por nuestros pecados que estamos en un desierto. Pues por eso tenemos que andar en arrepentimiento de nuestros pecados, pedir perdón y apartarnos de esta práctica del pecado. Y vuelve Dios y enfatiza en Zacarías 7:9 que vivamos en misericordia, que vivamos en amor al prójimo. Y en Zacarías 8:16 nos reitera algo que ya había escrito antes en Zacarías 7:9. Entonces dice así, permítame leo. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. En el segundo mensaje ya habíamos hecho referencia a estas dos prácticas que a Dios le desagradan y los aborrece, que es la mentira y el juramento falso. Entonces dice, nos reitera otra vez, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad en la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Entonces aquí Dios nos hace otro llamado, queridos amigos. Dejemos de estar maquinando el mal contra otra persona. Que Él nos hizo daño, recuerda el segundo mensaje, la venganza es de Dios, la venganza no es nuestra. No nos carguemos con el querer nosotros en nuestras propias fuerzas vengarnos. Créanme que la venganza de Dios es mucho más fuerte que la que nosotros podamos hacer, porque una venganza de Dios puede afectar generaciones. Lo que Dios cierra, lo que Dios seca, no lo abre nadie, ni lo reviva nadie. Entonces nos dice Dios a través de Zacarías que no pensemos mal contra el prójimo y que no digamos mentiras. Decimos muchas mentiras al declarar impuestos. Decimos muchas mentiras a nuestras esposas, los esposos, a los hijos, a los patronos, a la sociedad le decimos mentiras. En esa práctica pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a irla eliminando de nuestras vidas. Eso hace parte de la carne. Más adelante vamos a ver los enemigos de los que amamos a Dios, que son 3. Se los voy a enseñar para los que no sepan. Bueno, en el capítulo 9 al 14, Dios les recuerda que Él no se ha olvidado del pacto. Fue lo que vimos en el primer mensaje. Él les dice que Él va a poner a un rey mesiánico, pero no a través de un príncipe político o de un rey político, sino que será uno diferente. Y habla en Zacarías 9:9.
Permítame leer. Alégrate mucho, te está diciendo mujer, varón, te está diciendo Jehová a través de la palabra, de las escrituras. Alégrate mucho, varón, mujer, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en el versículo 10, en la parte B, dice, y tu rey traerá paz a las naciones. 500 años antes de Cristo, Jehová ya estaba a través de Zacarías profetizando y anunciando la venida de Jesús, quien entraría en un pollino, quien entraría en un asno. Y así fue la entrada triunfal de Jesús. Entonces, nosotros ya lo recibimos. Él es nuestro Salvador. Él es justo. Él es nuestro Rey. No insista, querido amigo, querida amiga, en querer conectarse con Dios a través de algo diferente al Hijo. No va a encontrar en la Biblia un solo versículo que genere esa posibilidad. No es a través de una estatua o de una imagen que vamos a ser salvos y agradarle a Dios y ser considerados hijos de Dios. Es a través del Hijo y desde antes, 500 años antes. Y eso que Zacarías de los últimos libros del Antiguo Testamento. Desde Génesis está siendo anunciado Jesús. Y hoy estamos esperando su segunda venida. Y tu rey traerá paz a las naciones. Tú eres una nación, yo soy una nación. Y todos conformamos una nación territorial llamado país. Si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a vivir en paz, vamos a tener paz. Eso no significa que no vamos a tener dificultades. Lo que pasa es que en Cristo, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de asumir las dificultades, es para fortalecimiento y crecimiento, porque son pruebas que Dios nos pone para irnos preparando para recibir la bendición. Y mientras más fuerte sea la prueba, más grande es la bendición. Pero eso lo aprendemos a ver una vez hemos recibido a Cristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. La idea central de Zacarías es el aliento para el tiempo presente y la esperanza para el tiempo futuro por medio del anuncio del Mesías. Pero Dios nos exhorta que tenemos que permanecer fieles al pacto mientras el Mesías vendría, les decía en aquella época, o mientras viene la segunda venida de Cristo para nosotros en este momento. En otras palabras, la espera de la llegada del Mesías no era licencia para pecar. Es decir, nosotros no tenemos licencia para pecar mientras llega Jesús en su segunda venida. En aquella época, mientras llegaba el Mesías, no tenían licencia para pecar, y por eso lo exhortó, y por eso el exilio, y por eso la mano dura de Dios. Nosotros igual. Tengan la plena seguridad que Cristo viene por segunda vez. Pero ojo, dice la palabra del Señor, que nos coja bien parados. Ya lo vamos a leer. Entonces Zacarías nos demanda a permanecer fieles día a día con Dios. Cuidado con los pecados de omisión. Yo peco por no hacer lo que corresponde. Pecados conscientes porque soy consciente que estoy pecando. Y pecados inconscientes. Hoy en día la gente peca inconscientemente. Por ejemplo, la idolatría es un pecado que la gente no lo entiende como pecado, porque hubo unas malas enseñanzas de hacerles creer que Dios se representaba en imágenes de yeso, que tiene ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Ese pecado es un pecado que Dios aborrece, pero la gente peca inconscientemente porque tiene la creencia que eso representa a Dios. Y en la Biblia
sí habla en las imágenes, pero para aborrecer y para manifestar la ira de Dios, como cuando Moisés fue a encontrarse con Jehová y cuando volvió el pueblo había hecho un becerro de oro, o cuando en Deuteronomio dice que no te inclines a esas imágenes. Es un pecado inconsciente, porque la gente no es consciente que está pecando, y ese pecado nos tiene distanciados de Dios, porque la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo, y el Hijo no lo vemos representados en imágenes, en esculturas, en estatuillas, sino en nuestro corazón. ¿Ok? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, encontramos un mensaje también que es importante que lo tengamos, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Ya hablamos de ese tema otra vez. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta es una porción de la Biblia de mucha profundidad, pero vamos a hacer referencia a lo siguiente. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nosotros se nos hace muy demorado, que ha pasado mucho tiempo y aún la promesa no ha llegado. Mis sueños no se han cumplido, pero Dios está esperando que haya ¿qué? Arrepentimiento. Voy a volver a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es ¿qué? Paciente, está teniendo paciencia con usted y conmigo, no queriendo que perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Revisémonos si tenemos algún tema del cual tenemos que arrepentirnos para que Dios suelte la bendición. Lo que ustedes o nosotros llamamos tardanza, Dios le llama paciencia. Sí, esto es verdad. Así es. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir mientras llega la segunda venida de Cristo? Se preguntaban ellos en aquella época, ¿cómo tenemos que vivir mientras llega el Mesías? Hoy nos preguntamos, ¿y cómo tenemos que vivir? Dios es perfecto en su palabra, y en su palabra nos dice todo a la perfección. Vayamos al libro de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir. Aquí nos está llamando Dios, por eso el nombre del mensaje es Dios nos pide santidad. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Un nuevo mensaje en el que Dios nos llama a estar en santidad mientras viene la segunda venida de Cristo,
para que cuando Él llegue nos encuentre sin mancha e irreprensibles. Yo sé que es difícil, pero entreguémosles a Dios esa área de nuestra vida en la cual tenemos dificultad, porque nuestras propias fuerzas seguramente va a ser difícil. El Espíritu Santo es nuestra guía y nuestro consolador. Él redarguye nuestro corazón y Él nos va a ayudar. Entonces, espero este mensaje haya llegado a su corazón. Espero este mensaje impacte en su vida. Y como siempre, permítanme terminar este mensaje en oración. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Queremos darte gracias por darnos la oportunidad de dar este mensaje a tu pueblo. Quiero pedirte que bendigas a todas y cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Te pido que abras el entendimiento a todas estas personas, mujeres y varones, que están buscando de tu presencia. Quiero pedirte, amado Jesús, que intercedas ante el Padre para que nuestro arrepentimiento sea recibido. Hoy te pedimos perdón, amado Jesús, por nuestros pecados. Te pedimos, Espíritu Santo, que reveles en nuestras vidas el don del arrepentimiento para que haya un nuevo nacimiento. Repita conmigo, especialmente si es primera vez que escucha un mensaje nuestro. Amado Señor Jesucristo, te confieso que hemos pecado, te pedimos perdón y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Declaramos que tú eres nuestro Salvador y nuestro Pastor. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amado Padre, yo también te pido para que bendigas a las familias, para tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Yo te pido que eso que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón como aflicción, tú hagas una restauración de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestras vidas y permitas un nuevo comienzo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a andar en santidad. Queremos agradarte, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos hace caer. Por eso te entregamos esta área de nuestra vida, te entregamos nuestra carne, te entregamos el mundo en el que vivimos. Tu palabra dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y te pedimos que nos apartes de las acechanzas de Satanás, que quiere que nosotros tropecemos para no andar en santidad. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.